Josué 20, 22, 20. Josué 20. El Señor dijo a Josué: habla a los israelitas y diles: designad las ciudades de refugio de las que os hablé por medio de Moisés, para que pueda huir a ellas el que haya matado a una persona por inadvertencia, sin querer, y le sirvan para refugiarse del vengador de la sangre. El que huya a una de estas ciudades se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso ante los ancianos de la ciudad, que lo acogerán allí y le darán un lugar en donde habitar con ellos. Si el vengador de la sangre fuera en su persecución, no le entregarán al homicida, pues mató a su prójimo sin querer, sin haberlo odiado previamente. Habitará en aquella ciudad hasta que comparezca ante la comunidad para su juicio, o hasta la muerte del sumo sacerdote si ocurriera en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver de nuevo a su casa y a la ciudad de la que huyó. Dedicaron a este fin Quedes en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquem en la montaña de Efraín y Kiriat Arba, esto es Hebrón, en la montaña de Judá. Tras el Jordán, al oriente de Jericó, designaron Beser en el desierto, en el llano de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, que pertenece a la tribu de Gad, y Golán en Basán, que pertenece a la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades destinadas a todos los israelitas y a los extranjeros que habitaban con ellos, para que todo el que hubiese matado a una persona por inadvertencia pudiera huir allí y no muriera a manos del vengador de la sangre antes de comparecer ante la comunidad. Josué 21. Los jefes de los linajes levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: el Señor mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades para vivir en ellas y sus terrenos para nuestros ganados. Los israelitas dieron a los levitas como heredad unas ciudades con sus alrededores, de acuerdo con lo que el Señor había mandado. El primer lote correspondía a los linajes de Kehat. De entre estos levitas, los hijos del sacerdote Aarón recibieron un lote de 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Los demás hijos de Kehat recibieron un lote de 10 ciudades de las tribus de Efraín, Dan y de la mitad de la tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron un lote de 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la mitad de la tribu de Manasés, que está en Basán. Los linajes de los hijos de Merarí, 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas adjudicaron a los levitas las siguientes ciudades con sus alrededores, tal como el Señor lo había mandado por medio de Moisés. Las ciudades cuyos nombres se enumeran a continuación y que correspondían a la tribu de los hijos de Judá y de Simeón, se las dieron a los hijos de Aarón, de los linajes de Kehat, de los hijos de Leví, pues a ellos les correspondió el primer lote. Les dieron Kiriat Arba, Arba es el padre de Anac, esto es Hebrón, en la montaña de Judá y los terrenos que tiene alrededor, pero dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefune, el campo de la ciudad con sus aledaños. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón con sus terrenos, como ciudad de refugio para el homicida, Libná con sus terrenos, Yatir con sus terrenos, Estemoa con sus terrenos, Jolón con sus terrenos, Debir con sus terrenos, Ayin con sus terrenos, Yutá con sus terrenos, Bet-Semes con sus terrenos, 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus terrenos, Geba con sus terrenos, Anatot con sus terrenos, Almón con sus terrenos, 4 ciudades. Los hijos del sacerdote Aarón tuvieron en total 13 ciudades con sus terrenos. Los levitas de los demás hijos de Kehat recibieron unas ciudades del lote de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus terrenos como ciudad de refugio para el homicida en la montaña de Efraín, Gezer con sus terrenos, Kibsaim con sus terrenos, Bet-Jorón con sus terrenos, 4 ciudades. Y la tribu de Dan, el Tequé con sus terrenos, Gibetón con sus terrenos, Ayalón con sus terrenos, Gat-Rimón con sus terrenos, 4 ciudades. Y de la mitad de la tribu de Manasés, Tanak con sus terrenos, Gat-Rimón con sus terrenos. Los demás linajes de los hijos de Kehat tuvieron en total 10 ciudades con sus terrenos. A los hijos de Gersón de los linajes de Leví les dieron de la mitad de la tribu de Manasés Golán con sus terrenos como ciudad de refugio para el homicida en Basán, así como Beestrá con sus terrenos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión con sus terrenos, Daberat con sus terrenos, Yarmut con sus terrenos, Enganim con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Masal con sus terrenos, Abdón con sus terrenos, Helcat con sus terrenos, Rehob con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Quedes con sus terrenos,
como ciudad de refugio para el homicida en Galilea, Hamot-Dor con sus terrenos, Cartán con sus terrenos, 3 ciudades. Los linajes de Gersón poseyeron en total 13 ciudades con sus terrenos. A los levitas restantes de los linajes de los hijos de Merari les dieron de la tribu de Zabulón la ciudad de Yocneam con sus terrenos, Cartá con sus terrenos, Dimná con sus terrenos, Nahalal con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, tras el Jordán frente a Jericó, la ciudad de refugio de Béser con sus terrenos en el desierto del llano, Yaxsa con sus terrenos, Kedemot con sus terrenos, Mefaat con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot con sus terrenos, como ciudad de refugio para el homicida en Galaad, Mahanaim con sus terrenos, Hesbón con sus terrenos, Yacer con sus terrenos, 4 ciudades en total. Los levitas restantes de los linajes de los hijos de Merari poseyeron en total un lote de 12 ciudades. El total de ciudades de los levitas en medio de las propiedades de los israelitas era de 48 ciudades con sus terrenos. Cada una de estas ciudades comprendía la ciudad y los terrenos que hay alrededor de ella. Así para todas estas ciudades. El Señor entregó a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que iba a darles. La poseyeron y habitaron en ella. El Señor les concedió estar rodeados de tranquilidad tal como la había jurado a sus padres. No se les resistió ninguno de sus enemigos. El Señor puso a todos sus enemigos en sus manos. No dejó de cumplirse ni una sola de las cosas buenas que el Señor prometió a la casa de Israel. Todo llegó. Josué 22. Entonces Josué llamó a los de Rubén, a los de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, el siervo del Señor. Habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos. Habéis cumplido lo que os mandó el Señor vuestro Dios. El Señor vuestro Dios ha dado ya reposo a vuestros hermanos como se lo había prometido. Así que ahora volved, marchad a vuestras tiendas en la tierra de vuestra propiedad, la que os dio Moisés, el siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Esmeraos en cumplir el mandamiento y la ley que os dio Moisés, el siervo del Señor, de amar al Señor vuestro Dios, marchar por sus caminos, cumplir sus mandamientos, estar unidos a Él y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió. Ellos se marcharon a sus tiendas. Moisés había entregado un territorio en Basán a una mitad de la tribu de Manasés y a la otra mitad Josué entregó una parte en medio de sus hermanos a este lado del Jordán, al oeste. También a ellos, cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: Volved a vuestras tiendas con abundantes riquezas y con mucho ganado, con oro, bronce y hierro y con gran cantidad de vestidos. Participad junto con vuestros hermanos en el reparto del botín de vuestros enemigos. Los hijos de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés se volvieron. Se pusieron en marcha desde Silo en la tierra de Canaán, donde estaban los israelitas, para dirigirse a la tierra de Galaad, en la tierra de su propiedad que les había sido adjudicada, conforme a lo que mandó el Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a los meandros del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés construyeron allí un altar frente al Jordán, un altar de aspecto grandioso. Enseguida llegó la noticia a los demás israelitas. Los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés han construido un altar frente a la tierra de Canaán, en la zona de los meandros del Jordán, al otro lado del territorio israelita. Cuando llegó esta noticia a los israelitas, se reunió toda la comunidad en Silo para subir a luchar contra ellos. Mientras tanto, los israelitas enviaron a la tierra de Galaad, donde estaban los hijos de Rubén y de Gad, y la mitad de la tribu de Manasés, a Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, y a 11 príncipes con él, un príncipe por cada familia de las tribus de Israel, el jefe de cada familia de los clanes israelitas. Llegaron a donde se encontraban los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y hablando con ellos le dijeron: Así dice toda la comunidad del Señor: ¿Cómo habéis podido cometer semejante prevaricación contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de su seguimiento al construiros un altar para sublevaros contra el Señor? ¿No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que todavía hoy no estamos suficientemente purificados, a pesar de la plaga que sobrevino a la comunidad del Señor? Ahora vosotros dejáis de seguir al Señor, os rebeláis hoy contra el Señor, y mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Si os parece impura la tierra de vuestra propiedad, pasaos a la tierra de la propiedad del Señor, en donde está instalado el santuario del Señor, y tened vuestra propiedad en medio de nosotros, pero no os rebeléis contra el Señor ni contra nosotros, construyéndoos un altar distinto del altar del Señor nuestro Dios. ¿No prevaricó solo Acán, hijo de Zerah, cuando lo del anatema?
Sin embargo, la ira se encendió sobre toda la comunidad de Israel y no pereció solo él por su crimen. Salmo 86. Plegaria de David. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy pobre y desvalido. Guarda mi alma, que soy un fiel tuyo. Dios mío, salva a tu siervo que confía en ti. Ten piedad de mí, Señor mío, que te invoco todo el día. Alegra la vida de tu siervo, que a ti, Señor, levanto mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con los que te invocan. Escucha, Señor, mi plegaria. Atiende a la voz de mi súplica. En el día de mi angustia te invoco. Porque tú me escuchas. No hay como tú entre los dioses, Señor, ni obras como las tuyas. Todas las naciones que hiciste vendrán a postrarse ante ti, Señor, y a dar gloria a tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que ande en tu fidelidad. Haz que mi corazón sea sencillo para que tema tu nombre. Te daré gracias de todo corazón, Señor Dios mío, y glorificaré tu nombre por siempre. Pues tu misericordia es grande conmigo y has librado mi alma del Sheol profundo. Dios mío, los arrogantes se alzan contra mí. Una banda de violentos busca mi alma, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en misericordia y fidelidad, mírame y ten piedad. Da fuerzas a tu siervo y salva al hijo de tu esclava. Muéstrame una señal de benevolencia, que la vean mis enemigos y queden avergonzados, pues tú, Señor, me socorres y consuelas. Lucas 8, 40, 56. Al volver Jesús le recibió la muchedumbre, porque todos estaban esperándole. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús, suplicándole que entrase en su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado toda su hacienda en médicos sin que ninguno hubiese podido curarla, se acercó por detrás, le tocó el borde del manto y al instante cesó el flujo de sangre. Entonces dijo Jesús: ¿Quién es el que me ha tocado? Al negarlo todos, dijo Pedro: Maestro, la muchedumbre te aprieta y te empuja. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí. Viendo la mujer que aquello no había quedado oculto, se acercó temblando, se postró ante él y declaró delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo al instante había quedado curada. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba él hablando cuando vino uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oírlo Jesús le respondió: No temas, tan solo ten fe y se salvará. Cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: No lloréis, no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: Niña, levántate. Volvió a ella su espíritu y al instante se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Y sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido.